Vamos a orar. Dios bendito, Padre de la gloria, Señor eterno, tú que moras en el cielo, Señor, y tienes la tierra como estrado de tus pies. Te agradecemos de corazón por tu gran misericordia y por tu gran amor, Señor, que cada día nos deleitas con tu palabra, que nos permites estar en tu razón, en tu verdad. Danos sabiduría, corazón entendido, Señor, y un amor extenso, grande y fuerte para obedecer a tu verdad cada mañana. Te rogamos, Señor, que seas para nosotros, Padre, cada día esa fortaleza, ese ánimo, esa alegría, ese gozo. Ayúdanos a tener conciencia y entender y razonar y recibir, Señor, todo lo que viene de ti como lo que es bendición, Padre. Permítenos en tu gracia llegar al entendimiento y a la razón para recibir tu verdad y para no tener necesidad de nada más que tú. Te lo rogamos, Señor, que tú seas nuestra plenitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a empezar el devocional del día de hoy. A ver, ahí estamos. ¿Listo? Déjenme le bajo al abanico nada más para no necesito tener esto para sobrevivir. Y ahora sí, como vieron en el comentario fijado, esto se encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16. En el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16, en donde dice: en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 30, y esta parte es importante porque te vamos a mencionar esto, de 32 años, fíjense cuánta edad, 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y aquí va la primera cosa que me interesaría analizar, remarcar o mencionar. Hay personas, y yo he conocido incluso algunos, que son muy acelerados, que al final de cuentas el mundo de hoy como que te obliga a siempre querer estar ya haciendo cosas. Y no siempre es así. Mínimamente delante de Dios no. Sobre todo cuando se trata de un ministerio, de un trabajo, de algo que tienes que hacer delante de Dios. A veces queremos adelantarnos a, por ejemplo, incluso en los matrimonios. Queremos ya casarnos con la persona y resulta ser que no es el tiempo en el que tenemos que estar con esa persona. A lo mejor hay que darle tiempo para que Dios vaya tratando con su vida, hay que darle tiempo para que Dios trate con mi vida, para que Dios acomode las cosas y que el matrimonio sea bien recibido y realmente una bendición y no un momento complicado. Y a veces somos muy acelerados y queremos de alguna manera ya hacer las cosas. Y esto sucede, como digo, incluso en cuestiones de ministerios, ¿no? De que hay un muchacho, yo tengo por ejemplo 24 años, conozco un pastor que empezó a los 24 años y conozco otras personas que a los 25, 26, pero claro, ellos ya estaban casados incluso. Y conozco personas que tienen ciertos ministerios muy bendecidos, incluso muy grandes, pero bendecidos principalmente en palabra y en verdad, que se ve el respaldo de Dios cuando son muy jóvenes. Pero también conozco personas que han empezado muy grandes. Y este es el punto al que yo quiero llegar. Hermanos, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Dios tiene su tiempo para darnos, otorgarnos o pedirnos muchas cosas. Hay veces en las que Dios quiere prepararnos. Y claro, durante ese tiempo de preparación hay que prepararnos, hay que estar listos. Pero hay veces en las que Dios no te va a poner en un ministerio, en un liderazgo, en un trabajo, en una familia incluso, si tú todavía no estás preparado. O al menos Dios no te lo va a querer otorgar todavía. Muchas veces nosotros por las prisas vamos a querer actuar. Y al hacer eso, pues nos vamos a equivocar. Pues la misma escritura llega a mencionarlo en Proverbios capítulo 19, versículo 2. Donde dice: el que se apresura con los pies, peca. En otras palabras, el que no
tiene la paciencia para esperar, termina siempre, equivocándose. Dice la Escritura, el alma sin ciencia no es buena. O sea, hay que prepararse, hay que conocer de verdad, porque imagínense, se los pongo así. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador, yo quiero ser incluso cantante, ¿no? Yo quiero ser cantante, pero no quiero aprender nada que tenga que ver con, ¿cómo se llama? Con el conocimiento musical, con la teoría musical, con leer, ¿cómo se llaman estas? La partitura. No quiero aprender otros instrumentos aparte del que sé tocar. No quiero mejorar mi canto, ni practicarlo, ni ir a clases. No quiero pasar 5 o 6 años más en el estudio de algo para poder ejercer una carrera. No quiero prepararme, pero quiero hacerlo. ¿Qué dice la Escritura? El alma sin ciencia no es buena. Y luego dice, y aquel que se apresura con los pies peca. El que va a las prisas, el que quiere hacer las cosas ya, el que no tiene paciencia para esperar los tiempos en los que Dios tiene estipulado que te va a dar, o que te va a encargar, o que te va a otorgar algo, lo único que puede llegar a provocar en su propia vida es un grave problema, porque va a provocar en sí mismo un error y un pecado. ¿Por qué? Por las prisas, por apresurarse, por no darle tiempo a las cosas. Así, muchos matrimonios han tenido un pésimo inicio o un pésimo final, por causa justamente de esa prisa. Muchos noviazgos terminan justamente rompiéndose de una manera muy cruel por haber iniciado un noviazgo antes de siquiera haberse conocido. Muchas personas terminan en quiebra por, en vez de darle tiempo al tiempo, comenzar de golpe, sin conocimiento, sin entrar previamente en estudiar el área en el que quieren desarrollarse. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Un choque provoca que terminen, vamos a decirlo así, estrellándose de una manera grave y difícil, y a veces muy difícil de retomar. Muchos jóvenes que se hacen predicadores, pastores o incluso evangelistas, terminan siendo descubiertos tiempo después de que andaban en fornicación, de que fueron de gira a no sé dónde y engañaron a su esposa. ¿Por qué? Por su juventud, justamente por su insensatez, justamente porque aún no habían madurado, porque aún no estaban listos para la fama, para el cariño, para el aprecio, porque sabemos, y sobre todo cuando las cosas se hacen o se tratan de hacer bien, que el pueblo de Dios es muy recíproco con eso. Cuando lo hacen bien, cuando se nota ese cariño para con la gente, el pueblo de Dios ama de vuelta a también aquellos que se esfuerzan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar a haber un error, porque también el pueblo de Dios en esto también a veces se equivoca. Y es que hay veces en las que endiosan a los hombres en vez de solo quererles como lo que son, siervos propios. Porque, por ejemplo, tal y como dice Pablo, ¿quién es Pedro? O sea, ¿quién es Cefas? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Dice él, sino servidores vuestros, por los cuales habéis creído, según cada uno Dios le dio a conocer. O sea, nosotros, en el caso de aquellos que estamos sirviendo en la obra del Señor, somos servidores vuestros, servidores de ustedes. No somos gente que está por encima de ustedes, porque muchas veces por error, por costumbre del mundo, así es como llegan a poner a los predicadores o a los que están encargados de cierta obra, poniéndolos como superiores, como más espirituales, como grandes, como gente a la que hay que obedecer, cuando en realidad nosotros somos siervos de ustedes, cuando nosotros servimos a cada una de las ovejas del Señor por amor a Dios principalmente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Termina sucediendo que se envanece la persona, y al envanecerse la persona peca y cae en la condenación del diablo, tal como lo dice la Escritura, que es recomendable que no sea un neófito el que tome el cargo de obispo, de líder, de pastor, alguien que sea nuevo en la fe incluso. ¿Por qué? Porque no sea que se envanezca y caiga en la condenación de Satanás. Entonces,
es bien importante que ustedes lo entiendan, primero para que nunca idolatren al hombre y segundo para que también el hombre que está encargado de esto no sea idolatrado por propia decisión. O sea, que él mismo dé lugar a ese tipo de cosas. Al contrario, uno tiene que mostrarse siempre como lo que es, un siervo de Cristo, que nada viene de él, sino que todo le fue otorgado por Dios. Entonces, en esta misma conciencia, hay veces en las que es más recomendable saber esperar, tener paciencia para con Dios, que si ahorita todavía no se te da incluso algo que tal vez Dios te prometió, es porque simple y sencillamente no es el tiempo que Dios quiere, porque Dios tiene una edad en la que ya te tiene marcado lo que te dará, la responsabilidad que te dará, y hasta entonces, yo sí les digo una cosa, si hasta entonces tú no te preparas, cuando llegue ese momento, seguramente te va a ser más difícil, pero si te preparas, pues seguramente te será más sencillo. Pero de que va a llegar, y de que va a estar esa obligación, y de que va a estar esa promesa, y de que va a llegar eso, va a estar. Les doy un ejemplo. Yo ahorita tengo 24 años. Imagínense que yo al día de mañana yo quisiera abrir una iglesia, yo quisiera ponerme en mi insensatez de juventud, de decir, no, es que ya estoy perdiendo tiempo, yo no me he casado, no he hecho esto, no he hecho aquello, y me pongo a alterarme por ese tipo de cosas, teniendo yo apenas 24 años. Y termino justamente errando, ¿no? Abro una iglesia y justamente hago que gente se pierda por mi insensatez, ¿no? Por no tener la conciencia ni el tiempo de Dios para lo que Él quiere prepararme. ¿Y qué provocaría después con eso? Pues pecar, prácticamente pecar. Pero, ¿y si yo esperase al tiempo de Dios y hacia los 30, hacia los 40, incluso 45, 50 años Dios me diese, ahora sí, un lugar donde yo pueda predicar, ayudar a la gente, etcétera, etcétera? ¿No sería Dios respaldando esa idea por la paciencia que yo he tenido para con Dios? Claro que sí. Miren, el mismo Jesús empezó a sus 30. A sus 30, Jesús. No es como que, porque muchas veces estamos con la idea de, es que yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado, ya conozco la Escritura, ya estudié esto, ya está tal, ya tengo teología, ya la mujer, no, es que yo ya estoy preparada para ser una profesionista, ya estoy preparada para ser una esposa, ya estoy preparada para ser madre, porque yo ya conozco esto, conozco aquello, tengo la palabra en mi corazón, tengo conocimiento de la sabiduría, ya estoy consciente de cómo es el matrimonio. O el muchacho, ¿no? De que yo ya quiero casarme, ya tengo trabajo, ya tengo casa, ya tengo esto, ya tengo aquello, tengo a mi pareja, yo sé que es una hija de Dios, que no sé qué tal, y se aceleran y terminan pecando. No, es que ya tengo 24 años, 25 años y todavía no me he casado. Y a ver, no es necesario que sea tan pronto. Dios conoce el tiempo, y qué bueno es cuando, por ejemplo, yo les quiero dar una idea, un ministerio puede durar 20 años y no tener impacto alguno, y no tener relevancia alguna, y no tener nada. Puede haber un ministerio de 20, 25 años que no llegó a ningún lado, y que es otro más, vamos a decirlo así. Otro más de aquellos que otra vez se equivocaron, que otra vez dijeron mal, o que otra vez hicieron una doctrina de hombres, otro más. O puede ser un ministerio que duró 2 años, 1 año, 3 años, e impactó por la gracia de Dios en palabra y en verdad a las personas que necesitaba impactar. Dio a conocer la verdad que se necesitaba dar a conocer, y no cayó una sola cosa. Pero uno pudo haber empezado desde muy joven y otro pudo haber empezado desde muy viejo. ¿Cuál es la diferencia? La paciencia y la obediencia. ¿Cuál es la diferencia? El obedecer a Dios. Jesús, niéguenme, que Él estaba preparado a sus 12 años. Él ya hablaba con los fariseos, ya estaba haciendo sus preguntas a esa edad. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, creo que era a los 12. Él ya estaba haciendo sus preguntas y todos se maravillaban de la sabiduría que tenía. Ahora, ¿por eso empezó a los 12? No. Dice la Escritura, Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas
capítulo 3, versículo 23. Está en la siguiente. Jesús, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y ya, empieza toda la descendencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ahora, hago la pregunta, ¿no pudo haber empezado a sus 25, a sus 26, a sus 27? ¿No pudo haber empezado a sus 28 años? ¿No pudo haber empezado antes Jesús? ¿En serio Jesús necesitaba madurar? ¿O es que Jesús sabía el tiempo en el que debía esperar a que las cosas se diesen? Porque era entonces cuando se iba a mostrar lo que Dios tenía planeado. Y paciente esperó a empezar y a comenzar su ministerio. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos da ejemplo y deja marcado en la Escritura eso, con una intención: sé paciente. Porque hay gente que de verdad está muy apresurada por querer conseguir algo que no le toca aún, tal vez, o que directamente no le toca. Y se alteran tanto que llegan a llevar al punto de apresurar las cosas o tomar cualquier oportunidad para decir esto es lo que viene de Dios. Apenas le dan una invitación a una iglesia y se mueve a esa, apenas le dan un espacio y está ahí, apenas, y le dicen, ¿sabes qué? Mira, hay un lugar, una vacante de posible pastor, y que yo voy. Ese es el llamado de Dios que tiene para mí. Y puede que no. Puede que no. Entonces, es bien importante, sumamente relevante, que marquemos en nuestro corazón la paciencia delante de Dios como una característica que debería estar sumamente grabada. Moisés, si vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23. En primer lugar, Moisés tenía 40 años cuando en su corazón entró el deseo de ayudar a sus hermanos. 40. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón apenas el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero no fue a los 40 años que Dios dio libertad por Moisés, sino, tal y como dice en el versículo 30, pasados 40 años, todavía 40 años más, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y me voy a detener ahí un segundo, porque hay otra cosa que a veces entramos en un conflicto, y es que yo todavía no tengo una cercanía con el Señor como la debería de tener. Moisés a sus 80 años tuvo su primer encuentro con Dios. Vuelvo a repetirte la edad: 80 años. ¿Cuántos años tienes tú? No has de llegar ni siquiera a su edad. Sé fiel para con el Señor y espera el tiempo en el que Él se revelará a ti. Pero tú sé fiel, porque por medio de la fe es que nosotros recibimos la promesa. Entonces, ¿a qué voy con esto? No se aceleren, porque Dios tiene un tiempo marcado para cada uno, y ese tiempo no es ni más ni menos del que debería de ser.
Si nosotros sabemos esperarle con paciencia y tomar en nosotros la voluntad de obedecer a eso, verdaderamente vamos a recibir esa recompensa, ese beneficio, esa obligación incluso. Moisés fue a sus 80 años, no fue a sus 25, 30 en el vigor de su fuerza, no, fue a sus 80, cuando ya estaba muy, muy adulto, cuando ya tenía hijos, cuando ya tenía esposa, cuando ya había vivido su vida prácticamente. El deseo de su corazón antiguo apenas empezó a cumplir. Y esta vez por mandato de Dios, no cuando Él quiso, porque cuando Él quiso y lo hizo a su manera, las cosas salieron mal. Cuando Él se apresuró con sus pies, pecó. ¿Y qué terminó sucediendo? Tuvo que huir. Pero ¿qué pasó cuando el tiempo de Dios llegó? Todo sucedió. Dios acomodó las cosas para que sucediesen al tiempo de Dios. En el siguiente versículo dice, ciertamente he visto, le dice el Señor a Moisés, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hasta entonces, a Moisés lo envió hasta sus 80 años, y el deseo estaba en sus 40. O sea, de por sí el deseo llegó a su corazón a bastante edad. Pero el deseo todavía, y el cumplimiento de ese deseo, no se cumplió hasta el doble de su edad. No podemos estar nosotros apresurándonos a que las cosas sucedan ya, cuando Dios todavía no las ha determinado como que es el momento para que sucedan. Hay que esperar en el Señor. Moisés no es el único. Abraham es otro que fue llamado bastante grande. Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, este es el 22, 5, 16, 12. Versículo 1 nos dice la edad de de Abraham, a la que él fue llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham cuando Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, lo estoy leyendo mal, Abraham, no era Abraham todavía, era Abraham. Dice, y era Abraham de edad de 75 años. 75 años cuando salió de Harán. 75 años cuando apenas si fue llamado. Ahora les voy a dar otro ejemplo. David, ¿saben a qué edad fue llamado? David fue llamado cuando era un muchacho. Un muchacho, seguramente alrededor de los 15, era un muchacho. Se sabe que era un muchacho y ahorita vamos a ver por qué. En el primer libro de Samuel, Reyes, está un poquito antes, Jueces, Samuel, aquí está. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, cuando fue a buscar a la familia, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio. Aquí dice rubio, en otras versiones dice como rojizo. Muchos dicen que es como morenito, pero bueno, eso lo iremos tocando en otro tema. Dice, hermoso de ojos
y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde joven, desde muy joven, él fue ungido. Desde él muy joven le fue dada la promesa. Pero, y ahí va el pero, no le fue dado el reino desde muy joven. ¿Por qué sabemos que era muy joven? Bueno, porque unos versículos después, en el capítulo siguiente, 17:33, vemos cuando quiere pelear contra Goliat y le dicen: dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Y también vemos en este mismo pasaje cómo es que él se quiere poner la armadura de Saúl y no le queda, le es muy pesada. Entonces era un muchacho, no era un joven vigoroso, no, era un muchacho, era muy joven, era pequeño. Pero fue ungido desde pequeño. Solamente que ¿cuándo fue que le fue dado el reino? Se le dijo: tú serás rey, desde muy joven. Pero ¿cuándo se le dio el reino? Vamos al segundo libro de Samuel, ni siquiera está en el primero, está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 30 años cuando David empezó a reinar. Eso es a lo que quiero llegar. Porque es muy común que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, quieran ya hacer las cosas. Yo todavía no tengo un ministerio, yo todavía no tengo esto, yo todavía no triunfo en la música, yo todavía no hago esto, todavía no hago aquello. Es que todavía no es el tiempo. Si Dios no ha permitido que las cosas sucedan ahorita es porque todavía no es el tiempo. Si esto es de Dios, si lo que uno quiere hacer es de Dios, tiene que esperar al tiempo de Dios para que suceda, para que acontezca, para que... Oye, ¿tú quién eres? Espérate, que se acaba de meter una gata, que no es mi gata. Mira, mira. ¿La vieron? Después de la interrupción, esa no era mi gata, que conste. Yo sé, aquí se metió bien confiada. Decía, hasta los 30 años empezó a reinar David. O sea, imagínense, vamos a poner un cálculo aproximado, un cálculo incluso inventado, vamos a decirlo así. Digamos que a los 20, vamos a ser muy generosos, ¿no? Con la edad de David. Vamos a decir que a sus 20 años se enfrentó a Goliat. Sus 20. Era un muchacho, pero era ya un muchacho grande, ya era una persona fuerte, ya estaba casi en el desarrollo total de su juventud. De los 20 hasta los 30 son 10 años. Y no olvidemos que intermedio entre todo eso, David tuvo que sufrir ataques, guerras, dificultades. Le quitaron a su esposa, lo persiguió su suegro, casi lo mata. Lo tuvieron por enemigo, tuvo que estar fingiendo locura en el país del rey enemigo, y dice que él estaba así como con cara de enfermo, de una persona que no tenía como razonamiento y que dejaba caer la baba por su barba. O sea, tuvo que sufrir bastante. Todo eso antes de que la promesa se cumpliese. Oye, pequeña, ¿esa que se acaba de meter era gata o era gato? Porque se parece un chorro a ti. Y yo te vi salir de mi gata, entonces... ¿Tú qué?
¿Era el padre o qué? Pues yo no lo vi como gato. Mírenla, mírenla, ya está mejor, pues ya se para. Va, ya tiene panza. Bueno, o sea, ya está como... Bueno, vamos, cosita. Qué bueno que te recuperaste. Decía, antes de que llegara a ese momento donde él iba a ser el rey de Israel, prácticamente fue perseguido por el reino de Israel, por el rey de Israel. ¿Qué pasó, pequeño? Ahí quédate. Antes de verdad ser rey, imagínense la paciencia de David para decir, fui ungido, se supone que voy a ser rey, se supone que voy a reinar, y mira, el rey que se supone debería ser yo, me está persiguiendo a mí. No veo sentido. ¿Dónde está la unción y el respaldo de Dios? Es que Dios tenía un tiempo, y llegado ese tiempo, Dios cumplió con su promesa. Pero hasta entonces, nosotros también tenemos que ser igual de pacientes. Nosotros también tenemos que tener la misma fe. Porque la paciencia y la fe son la clave para recibir las promesas de Dios. La paciencia y la fe son la clave para recibir incluso los mandatos, el lugar y el ministerio de parte de Dios. La paciencia y la fe son sumamente importantes tenerlas juntas y firmes. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10. Yo les tengo que preguntar a ver si ustedes se mueven juntamente conmigo. Pero bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿a qué voy con esto? A este rey le tocó ser rey a sus 32 años. Jesús le tocó empezar su ministerio a los 30. Ahora yo les pregunto, ¿no creen que de verdad Jesús estaba incluso dolido del corazón al ver toda la hipocresía de Israel, toda la lejanía de Israel hacia Dios, todas las injusticias, a la gente enferma, a la gente que tenía dolencias, a la que sufría? Claro que sí, pero durante todos esos 30 años tuvo que soportar y esperar con paciencia hasta el momento en el que ahora sí tocara la revelación, en la que él iba a ser pues dado a conocer al pueblo de Israel. David tuvo que sufrir muchos problemas antes de ser rey y ser perseguido incluso por el reino de Israel para luego recibirlo. Abraham fue llamado a sus 70 y tantos años, y aparte todavía después de sus 70 y tantos años, que fue cuando se le dio la promesa, tuvo que esperar otros casi 20 y tantos o 30 para tener a su hijo de parte de su mujer, que había sido dado como promesa. Moisés, más de lo mismo, 40 años para tener en su corazón el deseo de ayudar a su pueblo. Cuando lo tuvo y lo intentó, lo rechazaron, lo arruinó porque ahí se equivocó y hizo algo que no debía y justamente lo persiguieron. Y luego, 40 años después, Dios apenas lo llamó. ¿Qué prisas traes tú? ¿Qué prisas traes tú por hacer la voluntad de Dios? Dale tiempo al tiempo. Dale tiempo a Dios. Él acomodará las cosas conforme a su tiempo. Sé paciente. Si todavía no ha sido uno llamado, si todavía uno no ha sido llevado, si uno todavía no ha sido puesto en un cierto lugar, es porque todavía no es el tiempo. Tengamos paciencia para con Dios. Todo llega a su tiempo. Siguiente versículo, versículo 18. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y volvemos a ver esta característica tan importante que les remarcaré hasta el día en el que Dios me
permita cuán necesario es que entendamos que no podemos, ni debemos, ni nos conviene, ni lo deberíamos desear el estar en yugo desigual. Esta mujer, la hija de Acab, justamente perjudicó a este rey de Israel. Pues no dice, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel como la casa de Acab, porque él era malo hasta las entrañas. No dice, porque una mujer, hija de Acab, fue su mujer. Justamente por su yugo desigual. Claro, obviamente no es lo único, pero ciertamente es una gran influencia en su propia vida. Tengo dos. Ajá. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjense cómo lo determina Pablo. Pablo no lo está dando a conocer como una simple ordenanza, sino como un absurdo para las personas que tienen este pensamiento de estar con alguien en yugo desigual. Dice, o sea, ¿qué lógica tiene para ti que haya luz y oscuridad? No la hay. O sea, o hay luz o hay oscuridad. ¿Cómo se dice? ¿Qué comunión crees tú que tiene la justicia y la injusticia? Porque o es injusto o es justo. Entonces, así de absurda es la idea de que un creyente se una con un incrédulo, que un hijo de Dios se una con una hija de Dios, con una hija del diablo, y un hijo del diablo se una con una hija de Dios. Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Por ende, ¿qué pasa si hace uno las cosas mal? Si lo tuviéramos que traducir a lo contrario, dice que Él habitará en nosotros y tal. Por tanto, si no salimos de en medio de ellos y nos apartamos, como dice el Señor, y tocamos lo inmundo, Él no nos va a recibir. Yo sí se los he dicho muy claramente, que todo aquel que está en yugo desigual no puede esperar que Dios esté en él. Que Dios lo puede estar esperando, que Dios le puede tener paciencia, que Dios lo puede perdonar, sí, pero no puede esperar que justamente en su pecado Él esté respaldando su vida. ¿Por qué? Es muy simple. Porque así como la fornicación constante es un pecado que determina y demuestra que tú no estás con Dios, ni eres de Dios, pues está escrito que el que practica el pecado, que lo repite, lo vive y lo hace, no es de Dios, sino del diablo. Por tanto, no se engañen. Mejor nos es perder una relación, una amistad, una familia, que ser echados en el infierno. Así lo dice la Escritura, que mejor nos es perder el ojo derecho o la mano derecha, si nos es ocasión de caer, a entrar todo el cuerpo completo al infierno. Entonces, mejor nos es a veces perder ciertos contactos, ciertas familias, ciertos pensamientos, ciertas personas, antes que seguir siendo del diablo. Aclaración. Y por tanto, si las personas se mantienen en fornicación, están pecando. Y si se mantienen en fornicación, no son de Dios, son del diablo. Y no es cosa mía, ahí la Escritura lo dice. Y si una persona se mantiene en yugo desigual, ¿no es exactamente lo mismo? ¿No es un pecado constante? ¿No es practicar el pecado? Claro que sí. Por tanto, no serán recibidos por Dios. Así que mejor es que dejemos atrás ese deseo mundano de juntarnos con el pecado y vivir esta vez en santidad. Porque vivimos en nuestras cosas, hacemos nuestras cosas y luego nos quejamos con Dios cuando nosotros mismos estamos alejándonos de Dios y rechazando su santidad. Entonces, por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, quitémonos de nosotros mismos esa idea de que se puede y podría uno estar con una persona que no ama a Dios. Porque que Dios tenga misericordia de ti, o que haya tenido misericordia de alguien, y justamente por medio de tu pecado, porque fue un pecado, no se pueden llamar a las cosas de otra manera que no son, por medio de tu pecado Dios tuvo misericordia de aquel varón o de aquella mujer y Dios la convirtió. No quita que tú sigues pecando contra Dios y que tú tienes que arrepentirte y cambiar, porque la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces una muchacha, hija de Dios, anda con una relación que no debería, luego pierde justamente su castidad, se arrepiente, termina esa relación muy lastimada y dice: Señor, ¿por qué me lo pusiste enfrente? No, Dios no te lo puso enfrente, tú lo tomaste. Tú lo tomaste para ti porque no amaste a Dios como debiste. O el varón que se pierde con una mujer que es hija de Satanás y luego sufre esas consecuencias, tiene una mujer rencillosa, tiene una mujer apartada de la verdad, anda en fiestas, anda en esto, anda aquello, y luego dice uno: ¿y por qué tengo que sufrir esto? Bueno, no tendrías por qué, pero lo viviste porque fue tu decisión alejarte de Dios. Entonces, sí soy bien claro con este tema porque es bien importante y la gente lo toma muy banal. O sea, la importancia por el que la repito y lo repito no es porque sea el pecado más grave del mundo, ¿no? Por ejemplo, es más grave fornicar. El detalle está en que sigue siendo igual de peligroso, incluso más, porque es como, vamos a decirlo así, es como un pecado que a la gente se le ha quedado la idea que no es pecado. El yugo desigual es un pecado que a la gente le parece que no es pecado. A tal manera que si tú le dices a alguien, a algún fornicario que está en pecado, lo sabe, lo acepta. Pero si tú le dices a una persona que está en yugo desigual, que está en pecado y que no es de Dios, no lo puede aceptar. Porque para ella o para él, dice: no, o sea, yo sigo haciendo las cosas para Dios, yo sigo viviendo no sé qué en mi vida, yo sigo escuchando a Dios, yo sigo tal y tal. Pero las cosas no se reflejan a causa de lo que sientes. Las cosas se reflejan a causa de lo que es, de las pruebas, de lo que viene siendo los hechos, los frutos. Si tú estás en yugo desigual, no puedes demostrar que estás en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no se une a la inmundicia. Y es muy importante solo por eso, principalmente por eso, porque la gente no lo quiere tomar como un pecado importante. Y eso es peligrosísimo, porque es un pecado que se vive y que no se siente culpa por ello. Eso es un grave, grave error. Entonces, no se unan en yugo desigual, porque créanme, la gente va a decir: no, pero es que puedo controlarlo, yo le puedo hablar de Dios, yo puedo... ¿Sabes qué es lo que dice la Escritura? Si tú te juntas con alguien que no es creyente, que no es hijo de Dios, que no es hija de Dios, que tus conversaciones ni siquiera van a poder ser sobre la palabra. Es que él quiere conocer de Dios, ya, déjalo que lo conozca, pero tú no peques. Porque si tú pecas, Dios, ¿cómo vas a estar en unión con Dios? ¿Cómo vas a estar en unión con Dios? Si él quiere conocer a Dios, lo va a conocer. Si él de verdad se quiere acercar a Dios, contigo o sin ti lo va a hacer. Deja que lo haga, deja que alcance a Dios, que Dios lo alcance a él. Y luego, tal vez cuando ya sea un hijo de Dios, Dios puede dar las cosas. Pero si tú no esperas al tiempo de Dios y tú te aceleras a querer ser tú la que tome esa decisión o el que tome esa decisión, mira, la Escritura dice claramente: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice: no erréis, porque justamente sabe perfectamente que nosotros somos bien tercos para estas cosas. Y dice: no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Da igual cuánto te creas tú un creyente. Si la persona no ama a Dios, y fíjense cómo he dicho, no ama a Dios. No digo, no solamente no sea cristiano o cristiana.
Yo estoy hablando de que no ame a Dios, que sus frutos no sean conformes a los de un hijo de Dios. Entonces verdaderamente esa persona es yugo desigual. Da igual que sea de la misma ciudad, da igual que sea de la misma iglesia, da igual que si sabes que no ama a Dios está en yugo desigual, y si tú no dejas a esa persona, ten conciencia que tú ya estás en yugo desigual. No es Dios quien te tiene ahí, eres tú que no quieres soltar lo que sabes que es pecado, porque por algo Dios ya escribió esto, por algo te hace escuchar. Suelta ya de una vez tu pecado y entrega tu vida a Dios. Y deja que Dios sea el que otorgue y dé conforme a su voluntad. Porque mucha gente tiene esta idea tan triste, y digo triste porque al final de cuentas con eso menosprecian a Dios, de que es más recomendable o más sano el hecho de tener una relación alejada de Dios, porque la relación va a estar alejada de Dios si el varón no está cerca de Dios o la mujer no está cerca de Dios. Es mejor tener una relación alejada de Dios que no tener una relación. Y yo les digo no, al contrario, es mejor estar soltero delante de Dios que estar casado en pecado. Mucho mejor. Entonces, seamos conscientes de eso, para que no nos pase como este varón, que lo terminaron perdiendo. ¿Por qué? Justamente por estar con alguien que no le convenía. Siguiente versículo, versículo 19. Dice, con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, tal y como dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que nuestra infidelidad nunca anula la fidelidad de Dios. Dice, en el tiempo, siguiente versículo, versículo 20, dice, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él. Y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años, otra vez remarco esa edad, ahorita voy a mencionar esto, era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri, rey de Israel. ¿Por qué ahora menciono la edad? Porque como vimos, Joram, Josafat comenzó a reinar, Joram empezó a reinar a los 32 años. Su hijo, sin embargo, empezó a reinar a los 22. Y aquí es donde entramos el lado contrario. O sea, empezamos primero con la explicación de que hay que ser pacientes, hay que ser claros, que no hay que acelerarnos, que muchos jóvenes como que quieren a cada ratito tener ya un reinado, vamos a decirlo así, quieren ya tener un pastorado, un ministerio, una familia, esto y aquello. Y que hay que tener paciencia. Ahora bien, ¿qué pasa con el lado contrario? Cuando Dios te llama muy joven, cuando Dios te otorga un ministerio sumamente joven. La Escritura dice a Jeremías, porque Jeremías tenía justamente esta situación. Si a Jeremías, oye, yo soy demasiado joven, ¿cómo voy a poder ser profeta? ¿Cómo voy a poder hablarle al pueblo de Israel siendo tan joven? Claro, teniendo conciencia de que todos los demás profetas pues eran adultos, muchos de ellos empezaron ya grandes. Y decía Jeremías en el capítulo 1, versículo 4, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y dice, y me dijo Jehová,
no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y ahí está la cuestión. Depende de Dios cuándo nos llama. Puede llamarnos adultos, puede llamarnos jóvenes. Y dependiendo de dónde nos llama y cuándo nos llama, está nuestra obligación. Es bien importante este tema, porque Jeremías también tenía conciencia de su edad. Era muy joven. Dice, soy un niño, Señor, ¿cómo voy a poder predicar? Y dice el Señor, no digas eso. No eres un niño. No digas soy un niño, porque a donde yo te mande vas a ir, y lo que yo te diga vas a decir. Y le dijo, te he puesto por profeta a las naciones. Imagínense lo pesado que en primer lugar era el ministerio de Jeremías. Y cuando te pones a leer Jeremías dices, pobre muchacho. Digo muchacho porque empezó muy joven, porque de verdad le tocó ser rechazado de todas las maneras, ser juzgado, ser señalado, ser tachado de mentiroso, ser tachado de que él no profetizaba de parte de Dios, ser, pues sí, al final de cuentas, como todos los profetas, rechazado. Pero le tocó el llamado de joven. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Tal y como dijo Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie tenga en poco tu juventud. Si Dios te llamó joven, si Dios te llamó cuando eres aún pequeño, cuando aún no te sientes preparado, cuando aún no estás listo en tu propia conciencia, no temas. Primero que nada, porque si Dios fue el que te llamó, no estás desconfiando de ti, estás desconfiando de Dios. Segunda, porque siendo el caso, Él es el que decide cómo hacer las cosas, y si te llamó tan joven, mejor sé ejemplo de juventud, de cómo uno debe ser en esta edad, de cómo uno debe comportarse, de cómo uno debe ser al final de cuentas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 22 también dice, y esto es importante porque esto es para los que fueron llamados: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si tú has sido llamado desde muy joven, ya deja tus cuestiones juveniles que te llevan a tus pasiones juveniles. Deja de concentrarte que en las chicas, que en los chicos, que en los deseos de ser, de no ser, de ser famoso, de no ser famoso, de ser conocido, de no ser conocido, de ser cool, de no ser cool. Deja esas cosas. Son absurdas e innecesarias porque tú sí fuiste llamado de muy joven. Tú tienes que tener otra perspectiva. Sé ejemplo en la verdad, sé ejemplo en el evangelio, sé ejemplo en la justicia. Y como dice aquí, sigue la fe, la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Llénate, si te quieres de verdad tener tus amistades y eso, llénate de gente que de corazón invoque el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué pasa con los jóvenes que aún no han sido llamados? ¿Qué es lo que tienen que cuidar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 lo llega a mencionar. Eclesiastés capítulo 11, que dicen, oye, pero yo todavía no tengo un llamado, yo todavía no tengo un... No te preocupes, la Escritura también te menciona a ti en qué tienes que cuidar, qué tienes que hacer, qué tienes que evitar, cómo tienes que vivir. Porque dices, bueno, yo no tengo un ministerio, yo no tengo que estar dando ejemplo a la gente, yo no tengo que estar predicando frente a la gente. Bueno, igual el Señor te dice una cosa. En el versículo 9 dice, Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad,
En otras palabras, disfruta de tu juventud, disfruta del deporte, disfruta del juego, disfruta del hecho de que tal vez todavía no tienes que trabajar, porque también tú puede ser que no has sido llamado, pero ten conciencia, los límites. No lleves esa libertad al pecado, no lleves esa libertad al libertinaje, no andes con una novia y otra, no, ten una con la que te vas a casar. Evítate mucho el andar con una persona que no estás consciente que es una hija de Dios y con quien quieres casarte. Mejor conoce, ten amistades largas, ten una amistad de 2, 3 años y estate consciente que esa persona está enamorada de ti, tú estás enamorada de ella y que de corazón es una persona que ama a Dios. Y entonces, de verdad, saber que te ama y los dos comprometerse ya, pero no estés de una tras otra, no estés en los deseos de la juventud, porque créeme, la juventud es vanidad, se pierde, se termina y ¿qué se consigue de ella? Absolutamente nada. Y créanme, no vale la pena la idea de pensar, ay, es que debo disfrutar mi juventud, cuando el disfrutar tu juventud es en pecado. No vale la pena. Todos se arrepienten de esa situación. Todos se arrepienten de hacer exactamente lo mismo y de creer la misma idea tan absurda de disfrutar la juventud en pecado. Evítatelo. Vive la santidad, vive la justicia, vive el bien. Aléjate del pecado, quita el enojo de ti mismo. Anda en lo que es correcto delante de Dios, tal y como dice en el capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Alégrate ahora que estás en la juventud, que Dios todavía no te pone la obligación, que Dios todavía no te llama a algún ministerio, a algún servicio, a algún trabajo. Disfruta de tu juventud en santidad. Disfruta de tu juventud, pero en santidad, en el camino correcto, en la verdad, en el amor, en el Espíritu Santo. Embriágate del Espíritu Santo y no de vino. Llénate de la presencia del Señor, sino del conocimiento de Dios, porque llegado su momento, tal vez, y Dios lo permita, te llame a algo y te lleve a algún lugar y ya estarás preparado y serás ejemplo tanto de lo que fuiste en tu juventud como de lo que eres ahora en tu adultez, y serás también alguien que no tendrá tropezadero del pasado para tu presente. Guarda tu juventud en santidad, evítate el pecado, evítate los excesos, evítate los problemas, disfruta lo que Dios te ha dado. Esfuérzate, sé valiente. Mujer, también tú, disfruta de la belleza de tu juventud, disfruta de la energía que Dios te da. Sé alguien que aprende, que recibe de la enseñanza. Llénate de conocimiento y de la gracia y de la gratitud de Dios. Pero evítate el pecado, aléjate de los deseos carnales y entrégate al Señor, porque será lo mejor que puedes hacer en tu juventud. Porque llegada a tu adultez, sentirás todavía cómo la juventud del Señor te sigue renovando día tras día. Es importantísima esa cuestión. ¿Por qué? Porque si lo dejamos de lado, el tiempo no vuelve atrás. El tiempo no vuelve atrás. Tengan conciencia que el tiempo no vuelve atrás. Tu juventud se va a acabar, tus años van a pasar, y lo que hayas hecho, ya lo hiciste. No puedes volver atrás, no puedes reincorporar lo que ya hiciste. Evítatelo. Ten gozo en el Señor, para que al voltear atrás digas, tuve una buena juventud en Cristo. Eso me gusta. Siguiente versículo, dice que Ocosías empezó a reinar, dice cuando comenzó a reinar, reinó 1 año, dice el nombre de su madre, sí, eso ya lo hemos leído. Versículo 27. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab, otra vez, más de lo mismo. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron.
frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y ahora sí, ahí terminamos, porque hace ratito estaba a punto de terminar y me había faltado esa última parte. Y ahora sí, ahí terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y comienzan a mandarles los versículos. Dios bendito, grande en misericordia y en amor te damos gracias porque sabemos que esta palabra la has traído a nosotros, para que aquellos que aún no has llamado, Señor, para algún ministerio, tengan paciencia, disfruten de lo que les has dado hasta ahorita y crezcan en conocimiento de la verdad, Señor. Y para que aquellos que ya son llamados, Padre, y ya están ahí, tengan la conciencia de la importancia que ahora tienen que tener en su corazón sobre el dejar esas pasiones juveniles, sobre dejar esas cuestiones vanas e innecesarias, Señor, para concentrarse en tu verdad, pues tú has dado el honor a aquellas personas a ser llamadas tan jóvenes a servir en tu reino, Señor. Padre, danos la sabiduría y el entendimiento para andar en tu verdad. Llénanos del amor de Cristo para cada día ser más y más como Él. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.